Hola, mi nombre es Saúl Rajal y en este video vamos a analizar cómo es que los videojuegos te pueden ayudar a lidiar con el aislamiento, en el que nos hemos visto sometidos todos en estos tiempos de pandemia a causa de la enfermedad COVID-19. Durante los casi 10 meses que llevo haciendo cuarentena, me he encontrado ante la necesidad de utilizar mi tiempo de una nueva forma ahora que no debemos salir si no es absolutamente necesario. Y al principio puede parecer tarea fácil pensar en formas de utilizar el nuevo tiempo que a todos nos fue otorgado al pausar nuestras actividades cotidianas, porque al menos yo, como muchísimas otras personas, éramos de los que decíamos que no teníamos tiempo de hacer aquellas cosas que queríamos en realidad hacer. Ante esta problemática, acudí a diferentes opciones: leer todos los libros que tenía pendientes, limpiar todo aquello en mi departamento que tenía posponiendo durante meses, hacer mis rutinas de ejercicio en el cuarto, aprender a tocar guitarra, entre otras. Pero conforme pasaba el tiempo, me veía aburrido una y otra vez al repetir la misma acción al mismo tiempo, sin sentir que en realidad estaba aprendiendo y disfrutando. Pronto esto se volvió muy duro de llevar y habitar en mi espacio comenzó a ser una experiencia muy solitaria y rutinaria, cosa que no ayudó en nada a mi salud mental. Fue entonces que me topé con un videojuego que cambiaría por completo la forma en que yo percibía estos productos y lo que puedes aprender de ellos. El videojuego del que estoy hablando es Red Dead Redemption 2, producido por la famosa casa Rockstar, creadora de numerosos éxitos en el género de videojuegos de mundo abierto. Pero este juego es diferente al resto. Es más que un videojuego, es una experiencia. Durante toda mi vida, yo he escuchado que los videojuegos no son más que una pérdida de tiempo, y hoy no podría diferir más con esa opinión. Considero que el punto en el que han evolucionado los videojuegos a ser lo que hoy son, no solo es impresionante, sino que nos abre las puertas a mundos nunca antes vistos. Hablando de videojuegos del tipo bélico como Call of Duty o Halo, son productos donde realmente no estás interactuando de ninguna forma con sensibilidad hacia el entorno y la historia, sino que tu única herramienta es aquella de destrucción, sea un arma, una granada, etc. Tu propósito es destruir lo que te rodea. Pero cuando hablamos de juegos de mundo abierto, es otra la historia, ya que estos te permiten sumergirte en un contexto determinado, de manera totalmente libre, y es así como te encuentras inmerso en un mundo extraño. Pero Rockstar llevó este concepto a un nivel nunca antes visto, al crear un mundo extremadamente detallado y lleno de música, paisajes, sonidos, animales y más. Pero no acaba ahí. Lo que me parece especialmente fascinante es lo bien representada que está una época histórica del lugar donde se ambienta el videojuego, manejando temas de carácter político y social de una manera realista, creando una narrativa extremadamente intensa, compleja y muy emocional. He aquí de lo que estoy hablando. Situado en 1899, Red Dead nos lleva a los finales de la época universalmente conocida como el Viejo Oeste o el Salvaje Oeste, periodo de gran reconocimiento e importancia política, militar, social, cultural y literaria de la historia de los Estados Unidos americanos. Entre el siglo XIX y el siglo XX, el Viejo Oeste fue de gran impacto debido a la numerosa cantidad de cambios tanto sociales como económicos que tomaron lugar durante la expansión de la frontera de los Estados Unidos de América hacia la costa del Océano Pacífico. A principios del siglo XIX, el oeste era considerado un territorio salvaje e inhóspito, con escasas posibilidades de ser habitado. Cabe mencionar que en estos territorios habitaban pueblos amerindios, quienes llevaban varios milenios viviendo en él. El avance del este civilizado sobre el oeste salvaje fue el encuentro y el choque entre estos dos mundos excluyentes. La apropiación de territorios y el desplazamiento de los nativos se justificó con la doctrina del destino manifiesto, una ideología que afirmaba que todos estos sucesos eran parte de un plan divino previsto para Norteamérica y el mundo. Y el periodo inmediato es el conocido como el Salvaje Oeste. Esto solo es un
pedacito de la historia, pero es para dar un poco de contexto histórico. En Red Dead Redemption 2, tomas control de Arthur Morgan, un forajido de unos 35 años de edad, quien forma parte de una banda llamada Van der Linde, una de las bandas de forajidos o outlaws más reconocidos del oeste en este mundo ficticio. Banda que perseguía los ideales de la libertad y rechaza las formas anticapitalistas y la sociedad civilizada por completo, anhelando y persiguiendo el sueño de ser americanos libres en una tierra rápidamente cambiante y revolucionada, gracias a los cambios tecnológicos y sociales que se fueron suscitando y apropiando cada vez más del territorio norteamericano, dejando atrás, poco a poco, la época del lejano oeste y a los Van der Linde junto con ella. Después, en la trama de este videojuego tenemos al personaje casi principal, pero es secundario, que es Dodge Van der Linde. Y él es el líder de la banda, es un soñador de gran carácter, es un líder nato y es un destacable orador, quien mediante discursos libertarios lograba convencer una y otra vez a la banda de atacar diligencias, asaltar trenes y robar a los ricos, siempre bajo la premisa de que robar al Uncle Sam o al tío Sam, o sea, el gobierno, no es malo, puesto que los ideales capitalistas, según él, destruían la libertad individual, ideología plasmada en su modo de vida y el de la banda. Al mismo tiempo, es en este periodo que ocurre la denominada Gilded Age, o Edad Dorada, en la historia de los Estados Unidos de América. Es el periodo después de la Guerra de Secesión y de la reconstrucción de la década. Esto tuvo lugar de 1870 a 1891, en que el país conoció una expansión económica, industrial y demográfica sin precedentes. Pero sobre todo en el norte y el oeste, aunque esto también trajo un conflicto social y grandes desigualdades económicas en el país. El videojuego, repito, acontece en 1899, y para ese entonces la mayor parte de los Estados Unidos ya estaba modernizada, y eran pocos los territorios que continuaban sin ley y el orden. El juego está extensamente lleno de contenido de carácter político y críticas a sistemas que quizá hoy podamos ver como arcaicos, pero que en aquel entonces estaban presentes en cada esquina, tal como lo son numerosas interacciones con personajes de color, por ejemplo, lo cual en ese entonces era extremadamente raro, si no es que es simplemente mal visto, así como conflictos con nativoamericanos y mujeres sufragistas, por decir alguno. Es que el juego obliga a nosotros los jugadores a interactuar directamente con los efectos y consecuencias de fenómenos sociales tales como lo han sido el colonialismo, el sexismo y el racismo, así como los crecientes problemas de la industria y la sociedad capitalista moderna tal como la conocemos hoy día. Es esta filtración de contenido social y político contemporáneo lo que me parece especialmente fascinante de encontrar en un producto cultural como lo puede ser un videojuego. Conforme avanza esta era eléctrica de la cual estuvimos leyendo, en el medio es el masaje de McLuhan, podemos ver cómo las apariencias nos engañan y un corporativo tan gigante como lo es Rockstar Games puede adentrarse en aguas un poco turbias para sus consumidores y dar una perspectiva única a una época rodeada de conflicto, que según cuentan los libros de historia de Estados Unidos, fue una época de gran progreso social y crecimiento, pero tal vez no fue así para todos. De igual forma, encontré en el libro una frase muy acorde al tema. La tecnología del ferrocarril creó el mito de un mundo candoroso de prados verdes. Satisfizo el deseo del hombre de retirarse de la sociedad, simbolizada por la ciudad, a un decorado rural, donde pudiera recobrar su yo animal y natural. Y fue así como estos personajes, que quizá son ficticios, bien eran humanos como tú y como yo, y que estaban hartos de vivir en las convenciones sociales y culturales que les fueron impuestas desde el inicio de sus días. Y fue así como estas personas, tanto en aquel momento histórico como en el videojuego en sí,
Fue así que estas personas tomaron rienda de su propia existencia y vivieron su vida con la bandera de la libertad en una mano, aunque tuvieran un revólver en la otra.